Le voy a pedir que abra las Sagradas Escrituras en el Evangelio del apóstol Lucas. En el capítulo 19, y vamos a leer del verso 1 al 10. Cuando usted lo tenga, puede dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leerlo, ¿no, hermanos? Si gusta, ustedes se pueden poner de pie por respeto. Si por cuestión de salud no podemos, también es entendible, amado hermano, y vamos a leerlo de manera unida. Dice el título: Jesús visita la casa de Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirándole hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Aleluya. Amados hermanos, el Imperio Romano, quiero comenzar con esta introducción. El Imperio Romano era considerado uno de los imperios más dominantes de todos los tiempos en todo el mundo. En el tiempo en el que el texto que acabamos de leer hace un momento, el emperador romano que tenía el poder en ese entonces era Augusto César. Compartía como coemperador con Tiberio César. Tiberio César era emperador igualmente de Roma, pero él tenía menos importancia porque él únicamente gestionaba su poder sobre unas cuantas provincias. En Judea, que es donde se lleva a cabo el relato que acabamos de leer, el gobernador dispuesto por Roma era Poncio Pilatos. Él era romano, pero él tenía a cargo la provincia de Judea. Amén. El Imperio Romano tenía por costumbre arrendar la recaudación tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Ellos ofrecían a todas las ciudades que ellos habían conquistado, a las provincias que ellos conquistaban, les decían: tú puedes cobrar los impuestos de tu ciudad si tú me pagas a mí por ese derecho. Entonces, ¿esto qué trae a tema? Los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos de los cuales nos hablan los evangelios? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Estos recaudadores de impuestos se acercaban con el Imperio Romano y bajo una licitación o subasta solicitaban la oportunidad para que ellos pudieran cobrar en la provincia a la que ellos pertenecían. Estas provincias eran provincias pues que el Imperio Romano tenía conquistadas, como en este caso Judea. ¿Por qué los publicanos, este grupo, era odiado? Tenemos dos situaciones. Cuando ellos cobraban los impuestos, eran excesivos en el aumento del impuesto, es decir, tenían una entrada. Si a mí me cobraban una cantidad por cobrarle el impuesto a la persona de mi ciudad, yo la elevaba para llevarme esa ganancia. Entonces, ese exceso pues era obvio entre el pueblo judío, por lo cual eran repudiados los publicanos. Beneficiaban a un estado que era extranjero. En sí
el cobro del impuesto no era para ellos, era para el Estado romano. Entonces, pues los judíos los consideraban traidores a la patria, a los publicanos. Y de igual manera, pues cabe resaltar que el Imperio Romano como tal tenía ciertos impuestos absurdos. Es decir, si tú tienes una oveja, te voy a cobrar un impuesto. Si tú tienes 2 ovejas, te cobro un impuesto mayor. Y si tú vas a pasar por ese sendero, también es un impuesto. Y si tú existes, pues tú también tienes que pagar un impuesto. Y si tú tienes un vestido, pues por ese vestido tienes que pagar un impuesto. Entonces, la gente, al ser sabedora de este tipo de situaciones, pues repudiaba al grupo de los publicanos. ¿Cuál era la respuesta del grupo judío o del pueblo judío? Pues ellos los excluían de sus ritos religiosos. Ellos no podían presentarse a rendir culto en las sinagogas, ellos no podían asistir, eran excluidos de la vida social. Incluso eran comparados con ladrones, eran mal vistos, a pesar de ser personas, por así decirlo, pues pudientes. Vayamos al versículo 1. Dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Imaginemos esta historia, amados hermanos, a lo mejor muchos de nosotros ya la hemos leído, pero imaginemos esta situación, hermanos. Zaqueo y la ciudad de Jericó. Primeramente, Jericó, la palabra Jericó viene del hebreo y significa escuchar. Esta ciudad como tal tenía su fama por ser la ciudad de las palmeras. Tenía un bosque de palmeras muy famoso. Sus bálsamos eran muy famosos. De igual manera, al ser ellos grandes generadores de bálsamo, el Imperio Romano los explotó en gran manera en cuanto al comercio se refiere. Sus jardines de rosas de esta ciudad también son muy famosos durante el tiempo en el que se realiza a cabo esta narrativa. Igualmente es conocida como la ciudad de las palmeras y es considerada una de las ciudades más antiguas del mundo. Para ese entonces, el Divino Maestro, nuestro Señor Jesús, ya era muy reconocido. Ya había asombrado a los doctores de la ley, ya había echado fuera espíritus inmundos en algunas sinagogas, ya había sanado a leprosos, ya había reprendido a los mares, ya había sanado paralíticos, ya había resucitado muertos, entre otros tantos milagros. Aquí cabe aclarar, no todos los milagros que el Señor Jesús llevó a cabo se encuentran escritos en la palabra de Dios. Incluso su ministerio de su adolescencia pudo haber habido más milagros. ¿A qué voy con esto, hermanos? ¿Ha leído usted la palabra de Dios en los diferentes evangelios? Cada uno de los evangelios puede relatar un mismo hecho, pero de una forma diferente. ¿Se ha fijado que a veces Mateo da la narrativa de algún hecho y posteriormente la da Marcos, y luego la da Lucas y la da Juan, pero alguno aporta algún comentario más, otro omite alguna situación más? ¿Por qué, hermanos? Porque estos son evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir? Cada quien como lo percibió. Fue un hecho que sí existió, porque los 4 dan fe de él, pero cada quien lo percibió a su manera, cada quien lo vio desde una forma distinta. Por eso la narrativa en la palabra de Dios de estos evangelios quizás sean los mismos hechos, pero lo ven desde una forma de pensar diferente. Amén. Entonces, Jesús pasaba por la ciudad y cuando él pasaba por esa ciudad, pues nuestro Señor Jesús ya gozaba de una tema tremenda. Su ministerio ya había cobrado fuerza. Había gente que ya contaba las hazañas de Nazareno, ¿no? Del Divino Maestro, y decía: ¿sabes qué? Que este hombre reprendió a los mares, este hombre ha sanado leprosos, este hombre al paralítico lo hace que se levante con su sola palabra.
Y con toda esa fama, pues, es de saberse que iba recorriendo todas y cada una de las ciudades, y cuando iba pasando por cada ciudad, pues tocaba el turno a la ciudad siguiente, y la ciudad siguiente se aprestaba porque su fama era grande, ya su ministerio ya había cobrado mucha fuerza en ese entonces. Y le digo algo, amado hermano, 2023 años después, Jesús sigue pasando por las ciudades. Amén, da gloria a Dios. El Señor está pasando en este momento por nuestra ciudad, está pasando por nuestras casas, está pasando por nuestras calles. Zaqueo, jefe de los publicanos, no era un publicano cualquiera, jefe de los publicanos, amado hermano. Describí hace un momento el oficio de los publicanos. Él era jefe de los publicanos, es decir, él tenía publicanos bajo sus órdenes para que se llevara a cabo la recaudación de los impuestos. El nombre de Zaqueo significa puro, inocente. Obviamente al recordar la introducción, pues no del todo era tan inocente este personaje. Pero otra de las características que nos dicen, él era judío de nacimiento, él pertenecía al pueblo judío, era rico y era bajo de estatura. Y dice el verso 3 que él procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Imagínense usted, hermano, es como un desfile. Empieza a pasar y la multitud se arremolina y no lo dejaba ver. Y me imagino yo que al tener la fama de los publicanos, también en parte era parte del repudio, ¿no? Quizás mucha gente adrede no lo dejaban ver, porque los publicanos eran despreciables para el pueblo judío por la función que ellos ejercían. Entonces, independientemente de que era bajito de estatura y de que la multitud se estaba arremolinando, pues no faltaba por ahí alguno que dijera, pues de plano no lo dejaban ver porque les caía mal. Entonces, pues Zaqueo así, imagínense ustedes esa escena, ¿no? No podía ver, había escuchado de aquel varón, de aquel profeta, porque eran los conceptos que hasta entonces se tenían del Mesías prometido. No todos le reconocían como el que había de morir en la cruz por nuestros pecados. Y él en su incertidumbre empezaba a buscar y se desesperaba y decía, ¿cómo le hago para poder ver a ese hombre del que todos hablan? Y en su desesperación o en su anhelo de su corazón de buscar encontrar el rostro de aquel del cual le habían hablado mucho, pues decide correr, hermanos, y se sube a un árbol. Un árbol sicomoro es de la familia de las higueras, es como una higuera. Un sicomoro es como una higuera. Entonces era un árbol grande. Hasta la fecha, Jericó pertenece actualmente a Palestina, y en Palestina se sigue guardando lo que se cree es el árbol sicomoro de Zaqueo. Es como parte de su ganancia o de su fruto cultural. Aún se sigue mostrando lo que se cree podía haber sido ese sicomoro. Y la Biblia no indica si Zaqueo padecía alguna enfermedad de enanismo o algo así, solo dice que era bajito de estatura. Amado hermano, actualmente nosotros como cristianos, ¿qué nos impide ver a Jesús? ¿Cuáles son las situaciones que a usted le impiden acercarse a Jesús? Que usted pueda verle cada vez más cerca. Voy a pedir que lo siga, lo voy a leer, pero voy a pedir que abra la palabra de Dios en Job 42:5. Y quédese con esta pregunta: ¿qué nos impide verlo? ¿Qué es lo que está estorbando para que usted pueda ver de frente a Jesús? ¿Ya lo tiene? ¿Puede dar usted gloria a Dios? Puede decir amén, aleluya. Alabado sea Dios. Y dice Job 42:5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Qué nos impide buscarlo, amado hermano? Entiéndase por verlo o buscar a Jesús,
los medios con los cuales nos podemos acercar a Él: la oración, la lectura de la palabra de Dios, congregarnos. ¿Qué nos impide venir a congregarnos? ¿Qué nos impide leer la palabra de Dios? ¿Qué nos impide entrar en la recámara de la oración constantemente para ser refrescados? ¿Qué nos permite servirle o ministrarle? Quizás para algunos de nosotros nos impide el trabajo. El tiempo de trabajo quizás es un trabajo muy absorbente y nos impide orar, leer la Biblia. Decía un maestro: la noche es larga. A veces también sabemos que tenemos ocupaciones y tenemos obligaciones, pero podemos ocupar la noche para buscar la presencia de Dios. Amén. Las labores del hogar. Muchas de nosotras, de mis hermanas, son amas de casa y a lo mejor las ocupaciones del hogar no les permite darse un tiempo o no se han administrado para poder tener un tiempo de intimidad en el transcurso del día con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, de igual manera, siento en mi corazón, si usted tiene a su esposa, a su hija, a su mamá, apoyemos, amados hermanos, en las actividades domésticas del hogar. Las materias de la escuela para los que estudian. O sea, a lo mejor tú estás estudiando y es absorbente cada materia y la etapa de exámenes y las pruebas constantes a las que te encuentras, quizás puedan influir, eso te limite a darle un tiempo más a Dios. Alguna amistad, un noviazgo, un compañero de trabajo, algún vecino, un compañero de la escuela, un pretendiente. Pero al final, amado hermano, ¿qué podría ser más importante que el divino maestro? ¿Qué podría ser más importante que el hombre que dividió la historia en un antes y un después? ¿Por qué dividió la historia en un antes y un después? Si usted se acerca con un historiador, él le va a decir: este acontecimiento pasó 100 años antes de Cristo. Este acontecimiento sucedió 200 años después de Cristo. Amén. Él existe, Él resucitó. Amén. Él resucitó de los muertos, Él vive. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quizás, amado hermano, en esta mañana nos encontramos necesitados de trabajo, nos encontramos necesitados de algún recurso, tenemos alguna necesidad, tenemos alguna petición, y a lo mejor hemos estado desgastados durante semanas o quizás meses y no encontramos la respuesta. Dice Mateo 6:33 una vez más: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si nosotros ponemos en las manos de Dios todas y cada una de nuestras necesidades, todas y cada una de las cosas, Él es sabedor de nosotros. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesús es la omnisciencia. ¿Qué quiere decir? Que Él conoce nuestros pensamientos. Antes de que nosotros le pidamos algo, Él ya lo conoce. Y otro de los atributos es la omnipresencia. Es decir, Él está presente en todas partes. Entonces, cuando usted le está pidiendo, Él está escuchando. Y otro de los atributos es la omnipotencia. Él tiene poder para hacer todas las cosas. Entonces, cuando usted le pide, amado hermano, y cuando usted le ponga todas esas cargas, y comentábamos hace un momento de todas las necesidades que pudiéramos tener, o de todo el tiempo que nos absorbe y las situaciones que no podemos, que nos limitan a darle un tiempo a Dios, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Hagamos un tiempo para la oración, hagamos un tiempo para la palabra de Dios. Hay muchas revelaciones en la palabra, hay muchas cosas que aún no son ocultas, pero si la palabra de Dios está cerrada, pues cuanto más van a ser ocultas, hermano. Si nosotros acompañamos la lectura de la palabra junto con la oración, eso va a ser parte fundamental para que Dios nos pueda revelar cada vez más conocimiento acerca de su persona. Quisiera comentarle una anécdota que me dio hace un maestro hace tiempo, y me decía que
uno de sus alumnos, él era un pastor, y uno de sus alumnos le escribió una carta, se estaban escribiendo, ya tiene tiempo, todavía no estaba así como tan fuerte las redes y los mensajes y el celular, y se escribían, y le escribió la primera vez y se contestaban, y en una de esas contestaciones le puso el alumno al maestro: amado maestro, pastor, maestro, le agradezco porque ha estado usted al pendiente de mí, porque me lleva en sus oraciones. Ahorita todo está bien en la iglesia que me dejaron a cargo. Le pido por favor que me mande usted un libro de sermones. Eso es lo que me urge. En la siguiente semana le llega un paquete al alumno, y cuando abre el paquete, pues se encontraba la Biblia, ¿no? Y se queda así y le escribe por segunda vez y le dice: como que tú no entendiste mi petición, maestro, todo está muy bien, te agradezco por la Biblia que me has mandado, pero necesito que me mandes un libro de sermones porque necesito irme preparando para hablarle a la iglesia. La siguiente semana le volvió a llegar igual un paquete y tenía una Biblia. La tercera vez, ya molesto, le comenta, igual le escribe y le dice: amado hermano, agradezco por tus atenciones, quisiera ver si me puedes apoyar con el libro de sermones que te he estado pidiendo. Y esta vez ya no le manda nada, esta vez ya molesto su maestro le contesta y le dice: la palabra de Dios que te envié es ese libro de sermones. Si nosotros la abrimos, hermano, aquí hay consejo, aquí hay palabra, aquí hay consuelo, pero si nosotros la buscamos y la acompañamos de oración, aquí está el consejo que usted le puede dar al vecino que está necesitado de Dios. Aquí se encuentra también, hermanos, la palabra de aliento para el enfermo, para el que se encuentra en la cárcel, para usted mismo, hermano, cuando usted siente que ya no puede más. Aquí se encuentra, solo que hay que abrirla, hay que leerla, hay que profundizarla, hay que escudriñarla. Y cuando nosotros tengamos esa relación íntima con Dios y podamos estar cada día leyendo la palabra de Dios y en oración, verá usted cómo será diferente ese trato de intimidad con Dios. Amén. La palabra de Dios, 66 libros, 40 autores y un personaje principal, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Verso 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pase yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amado hermano, cuando Zaqueo logra por fin subir a ese sicomoro, hace su esfuerzo en el anhelo de su corazón, por todos los medios logra subir por ese árbol y empieza a ver con la incertidumbre o con el anhelo en su corazón, mejor dicho, de ver quién es ese Jesús del cual le hablan. Cuando él logra subir, hermano, viene la grata sorpresa al darse cuenta que Jesús ya lo conoce, hermano, que lo mira a los ojos y le dice: Zaqueo. Lo llama por su nombre, amado hermano. Entre las personas, usted lo sabe, hermano, a veces hay gente que por mala educación, aquellos, pero cuando usted le habla a alguien de usted es de una manera personal, de una manera íntima. ¿Cuál es la sorpresa de Zaqueo? Que el Señor Jesús ya lo conocía. Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestros más profundos anhelos. Y no solo eso, hermano, lo conoce. Y a pesar de que lo conoce, porque conocernos es un arma de dos filos. Nosotros nos conocemos nuestras virtudes y más que cualquiera de otras personas, pues conocemos nuestras debilidades. El Señor las conoce. Entonces, independientemente de conocerlo, le pide todavía: invítame a morar en tu casa, invítame a pasar a tu casa.
Imagínense, hermano, cuando nosotros pensábamos cuando a veces nosotros pensamos que somos los que estamos en busca de nuestro Señor Jesús, Él ya nos conoce, Él ya nos tiene, Él conoce nuestros pensamientos. Y dice primera de Juan 4:19, yo la voy a leer, pero puede usted leerla, seguirla con la mirada. Dice primera de Juan 4:19, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Aleluya. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y luego dice Apocalipsis 3:20, relacionado con este pasaje: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amado hermano, hoy en esta mañana el Señor Jesús nos conoce. Él conoce nuestros egos, conoce nuestra soberbia, conoce nuestras cualidades también, conoce cuánto amor venimos aquí a la casa de Dios. Conoce todas y cada uno, conoce nuestra mentalidad, conoce nuestras habilidades, conoce nuestros múltiples errores. Y a pesar de eso, hoy la invitación que hace nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, es a que usted tenga una relación íntima con Dios. Podemos tener quizás años de venir aquí al templo y de conocer la palabra y puede ser muy bonito, pero una relación íntima, de abrirle las puertas y estar constantemente con Dios, es bien diferente. Una cosa es conocerle y otra cosa es vivirlo. Una cosa es vivir una relación constante con Dios. La invitación el día de hoy, amado hermano, es esa, porque el Señor quiere morar con nosotros, pero de una manera constante, en una relación vigente cada día. ¿Qué es lo que impide, amado hermano, que cuando el Señor nos hace esta invitación, bajemos gozosos como Zaqueo y le podamos decir: ven a mi casa, ven a morar, comamos? ¿Qué podría ser lo que nos impide? ¿Cuál es el árbol que no deja que te bajes para que el Señor pueda completar su obra majestuosa en nuestras vidas? ¿Qué podría ser? Tristeza, indiferencia, amargura, soberbia, altivez. Las veces que Él nos llama, las veces que Él nos busca son constantes, pero ¿cuántas veces, sin darnos cuenta, nosotros le hemos dicho que no? ¿Cuántas veces nos hemos quedado en el árbol de la tristeza, en el árbol de la amargura, en el árbol del recelo, en el árbol de la altivez? ¿Cuántas veces hemos tenido indiferencia para cuando hay una actividad, cuando hay que acercarnos, cuando hay que hablar de la palabra, cuando tenemos que trabajar en la obra de Dios? ¿Cuántas veces de esas nos hemos quedado en el árbol? Y independientemente de que nuestro Señor Jesús sabe que a veces le hemos fallado, hoy nos vuelve a hacer la invitación a que bajemos de nuestro árbol, a que doblemos nuestro corazón y que de manera humillada y que reconociendo nuestros errores, amada iglesia, podamos tomar hoy y podamos pelear la batalla de la fe. Vienen tiempos, amado hermano, muy fuertes. Hemos visto todo el entorno de lo que es nuestro país, y aún así sabemos que Cristo está con nosotros. Sabemos que Dios tiene palabra para México, sabemos que Dios tiene palabra para las ciudades, sabemos que Dios quiere sanar al enfermo, sabemos que Dios salva, que Dios sana, sabemos que el Señor liberta a los presos, amén. Sabemos que Él sana al enfermo, sabemos que Él restaura a los corazones. Si hay alguna persona que está por divorciarse, sabemos que si el Señor así lo desea, el Señor puede restaurar los matrimonios. Sabemos de su poder, sabemos de su gloria. Compartámoslo, amado hermano, y hagamos esa decisión en nuestros corazones de tomar esa decisión de bajarnos de quizás hasta de nuestras ideologías para poderle
entrar en plena comunión con el Señor Jesucristo, a fin de que su obra sea perfeccionada en nosotros. ¿Nuestra gloria a Dios? Voy a pedir que abra Apocalipsis 3, del 15 al 16. Ese texto Dios lo puso en mi corazón. Le voy a pedir que lo leamos. ¿Ya lo tiene, amado hermano? Amén. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amado hermano, a veces podemos ser muy espirituales, o muy mundanos, o muy fríos. ¿Cuál es la posición ante estos tiempos de esta iglesia? ¿Cuál ha sido la respuesta como iglesia que vamos a dar ante los próximos eventos que vienen en nuestra ciudad? Y como iglesia, ¿cómo vamos a responder, a refrendar el amor que Dios ha dado por nosotros? ¿Cómo te estás preparando? No solo vienen cultos especiales, vienen eventos que el Señor ha puesto en nuestro corazón para que se lleven a cabo. ¿Y tú cómo te estás preparando? ¿Cómo nos preparamos para cuando haya que evangelizar? ¿Cómo nos preparamos para cuando pueda haber algún enfermo, algún atormentado de corazón? ¿Cómo te estás preparando constantemente? ¿Te encuentras en ayuno? ¿Te encuentras en oración? ¿Te encuentras en la constante lectura de la Biblia para que el día que pase algo así, ellos lleguen y el Señor te respalde? Porque el Señor te va a dar palabra cada que tú así lo quieras, si tú le buscas. Nos encontramos así. Una vez me comentaba un amigo, me encontraba yo en una colonia aquí aledaña, y uno de los más famosos vendedores de drogas se acercó a mí. Habíamos hecho una amistad y me dice, él es muy famoso todavía, y me dice: no sé por qué te estoy diciendo esto, a nadie le he dicho esto, pero me siento vacío, me siento muerto. Todo lo que he hecho, todo lo que me ha causado daño. Amado hermano, yo no sabía qué decirle. Le decía yo a mi mamá: ¿qué le digo? Se abrió su corazón por fin. Todos lo respetaban, todos le tenían un temor. Él se había ganado a base de actos quizás perversos, malvados, de violencia. Se había ganado un respeto. Y me decía dentro de mí: pues estoy frío, ¿qué le digo? No le puedo dar palabra porque no puede, de una fuente no pueden emanar dos tipos de agua, o caliente o frío. Y consultando con el Señor, yo le decía: Señor, perdóname, porque tú nos has puesto aquí no para que nosotros seamos como ellos. Tú nos has puesto para que nosotros le demos palabra, para que nosotros alentemos al enfermo, para que nosotros alentemos a la víctima de la depresión, a la víctima de la drogadicción, para que nosotros, Señor, con tu fuerza, con tu poder precioso, nosotros demos palabra. ¿Cuántos de nosotros queremos dar palabra, queremos dar aliento? De usted gloria a Dios, quien siente eso en su corazón. Y dice el versículo 7, amado hermano, dice: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a pasar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Amado hermano, en esa invitación
que el publicano Zaqueo hace al Señor Jesús de estar en su hogar. ¿Sabe los beneficios de tener a Jesús en su hogar? Uno de ellos es que Él le perdone sus pecados. Pero no es solo vivir bajo la gracia y decir estoy bajo la gracia. Inmediatamente la respuesta humana de Zaqueo, ¿cuál fue? La restitución. ¿Qué dijo? Que si a alguien yo le hice mal, lo repongo. Y si sí robé, también. Y le voy a dar a los pobres. Este no es un tema de dinero, es un tema de restitución. ¿A cuántos hemos lastimado con nuestras palabras? Y aunque vivamos en la gracia, hemos herido, hemos dicho algo que no. A lo mejor decía hace un momento mi hermana, éramos más, y a lo mejor dije algo que por ahí no era, y a lo mejor ya no viene algún hermano. Lo hemos tratado de restituir. A lo mejor venimos aquí a la casa de Dios y tengo 5 años que no me hablo con mi hermano. Tengo 8 años que no le hablo al papá o que no lo visito. Entonces, la gracia de Dios está con nosotros, pero también depende de una respuesta por parte del que la recibe. Amén. Y referente a las murmuraciones, amado hermano, es constante el ataque de la gente. ¿Cuántas veces no hemos oído, y eso que es cristiano, y eso que es hermano, y eso que lee la Biblia? Pero siento eso en mi corazón, hermano, no todas las personas están preparadas para comprender el inmenso amor de Jesús. No todas las personas. Va a haber quien nos juzgue y nos critique. ¿Le digo algo? No desmayes. Jesús ya ha ganado la batalla por nosotros. Amén. No se desgaste en murmuraciones de la gente. No se desgaste en el qué le dirán. No se desgaste en por qué me juzga, por qué no le caigo. Usted únicamente recuerde que Jesús ya pagó el precio en la cruz. Nuestro deber no es darle gusto a la gente. Nuestro deber es corresponder al amor de Jesús. ¿Cómo le vamos a corresponder, amado hermano? Con nuestro servicio, con nuestra obediencia, con nuestra adoración. Amén. Quiero concluir, amado hermano, y le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a hacer una oración. Y la conclusión que Dios puso en mi corazón, Zaqueo abrió su corazón, Jesús entró. Nosotros, le voy a pedir que hagamos esta oración, pero que nos llevemos esto presente. Necesitamos abrir nuestro corazón, y en esa apertura del corazón tenemos que intimar cada vez más con Dios y decirle qué es lo que quiere, qué es lo que quiere para cada uno de nosotros, y de manera individual decirle también qué es lo que tenemos que quitar. El Señor nos ha dado hoy una gran iglesia, una gran tarea como iglesia, pero primero tenemos que empezar por nosotros, hermanos, empezarnos a pulir. Tenemos que trabajar cada vez más nosotros. Tenemos que ser, el Señor viene por una iglesia santa, pura, sin mancha, limpia. Y cuando Dios empiece a perfeccionar su amor en nosotros, nosotros vamos a ser el instrumento idóneo, no solo para que este lugar esté lleno, hermano. El lugar no importa, lo que importa es que las almas sean llenas de Dios y que nosotros las arrebatemos del reino del infierno, porque Cristo viene. Amén. Cristo viene y viene pronto. Amado hermano, te pido que hagas esta oración y que pongamos en las manos de Dios el ministerio, primeramente la santificación individual de cada una de las personas que están en esta iglesia, y posteriormente de manera colectiva oremos para que el Señor nos guíe como iglesia que somos, y como un cuerpo en Cristo podamos llevar a cabo sus propósitos. Sus propósitos están siendo revelados para esta iglesia, pero es necesario que cada vez seamos más santos y seamos más puros. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por esta palabra, y yo pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Te pido que quites cada una de las cosas que pudieran estorbar, cada una de las
que tu Espíritu Santo nos perfeccione, que tú quites cada una de las cosas, Señor, que no permiten que tu obra se lleve a cabo, Señor. Si a veces hemos murmurado, si a veces hemos hecho una cara, un mal gesto, sin darnos cuenta, como decía mi hermano, por omisión, hemos dejado de ser atentos, de llevar a cabo algo que pudiera dañar a alguna persona, Señor. Lo ponemos hoy en tus manos. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas. Ven y mora en nuestros corazones, Señor. Permítenos ser ese instrumento idóneo, Señor, con el cual tu palabra sea publicada, tu mensaje sea llevado y las almas sean rescatadas. Señor, permítenos ser ese vaso perfecto en tus manos, que la gente se pueda convertir, que nosotros seamos restaurados. Si hay tristeza, si hay amargura, si hay dolor, lo echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fuera toda maldad, toda amargura, Señor, la echamos fuera, toda depresión, porque tú estás aquí, porque tu presencia mora, Señor, porque tú estás con nosotros y tu Espíritu Santo fluye en este amado lugar. Ponemos en tus manos la vida de mis amados hermanos, Señor, que esta palabra sea de bendición y que tú nos guíes en esta semana que está comenzando, Señor, con tu poder y tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén. Amén. Gracias, Señor. Dios le bendiga. ¿A cuántos nos habló el Señor en esta mañana?